Todos a este taller de manejo integral de la vía aérea. Nos da muchísimo gusto recibirlos aquí el día de hoy. Es un evento precongreso que nosotros esperábamos muchísimo. Agradecemos mucho su presencia aquí después de la hora de la comida. Y va a ser algo muy dinámico. Este taller está hecho para ser hands-on, como diríamos en anglicismo, es para que realmente aprendamos a poder utilizar diferentes dispositivos en la vía aérea. Agradecemos mucho el apoyo de la empresa Francisco García López, que nos permite hacer este taller trayéndonos todo este equipamiento. Déjenme platicarles primero, muy brevemente, porque queremos que todo el mundo alcance a realizar esta práctica, de qué vamos a hablar. Y una de las cosas principales de las que queremos hacerles, y yo particularmente que quiero difundir el día de hoy, es la traqueostomía percutánea. La traqueostomía percutánea fue un gran avance en nuestro hospital, donde los tiempos quirúrgicos son sumamente reducidos. Antes de que nosotros metiéramos una traqueostomía percutánea en nuestro hospital, el tiempo que pasaba entre que terapia nos solicitaba una traqueostomía y que nosotros podíamos hacerla era cerca de 5 días. Y peor si se atravesaba el fin de semana, ¿no? Entonces, imagínense, ya tenemos a veces muchas traqueostomías acumuladas. Y no me van a mentir, yo fui el que empecé a buscarlos, no fue la empresa que llegó, sino nosotros los fuimos a buscar porque realmente cumplen una necesidad muy grande. Yo no sé ustedes, cuántos de ustedes en su práctica privada, después de todas las traqueostomías que hicieron de residentes, cuántas han hecho en su práctica privada, pero en la mayoría de las personas que yo he visto me dicen que casi ninguna. Cuando en el hospital decían muchísimas, ahora casi ninguna. ¿Por qué? Porque este tipo de técnicas las han adoptado otros especialistas, como cirujanos generales o broncoscopistas, y de esta manera ya no los llaman a los otorrinos, ¿no? Entonces estamos perdiendo un área muy grande que yo busco que podamos recuperar el día de hoy. Vamos a hablar de los pros y los contras dentro de esta sesión. Bueno, queremos agradecer también a todos, formamos el Colegio Mexicano de Laringología y Fonocirugía, entonces este taller lo damos a nombre de este colegio, y todas las personas que ven aquí nos van a estar ayudando. Si gustan pasar a tomar asiento, porque no los quiero tener ahí parados todos estos 15 minutos de plática. Ok, ¿cuáles son los pros y los contras de una traqueostomía percutánea? Una traqueostomía percutánea es una técnica, y hay muchas técnicas diferentes. De hecho, si vemos en la literatura, en este metaanálisis, si me pueden reducir la luz, por favor, la persona de proyección, para que se alcance a ver mi presentación. Sí, ¿dónde están las personas de? Doctora Nancy, se volvió el chico de audio de presentación. Se volvió la persona de audio. Que no se me escape, por favor. Gracias. Ok. Hay muchas técnicas, ¿sale? Y ustedes ven en la literatura, hay unos de punción, hay otros incluso que parece como tornillo que va entrando a la tráquea. Entonces son técnicas bastante complejas. Y por supuesto, ¿quiénes son los ideales para poder dominar estas técnicas? Pues nosotros, porque el peor de los casos que puede ser, imagínense, el peor, una complicación, no lo alcanzo a hacer, ustedes son los únicos que saben hacer traqueostomías abiertas. A mí se me acercan después de esto muchas personas, urgenciólogos, oye, enséñanos a hacerlas, ¿no? Digo, sí, el día que tú sepas hacerlas abiertas, yo te enseño a hacer esto. No te voy a enseñar algo que se puede complicar y que no vas a saber qué hacer, y luego me estén voceando, ¿no? Entonces, pues eso no lo vamos a permitir. ¿Qué es lo que podemos entonces hacer en las traqueostomías? ¿Qué podemos tener de complicaciones? Pues podemos tener prácticamente las mismas complicaciones. Podemos estar hablando desde sangrados masivos, que esté fugando el balón, y podemos pasar por hasta hipoxemia, que hay una pérdida de la vía aérea, ¿no? Estos pacientes, cuando hacemos percutánea, tenemos que sacar el tubo. Entonces es muy importante que nosotros tengamos a este paciente con buen control para que no tenga una broncoaspiración. A diferencia de cuando hacemos una traqueostomía con el tubo está puesto, bueno, simplemente hacemos un intercambio, la broncoaspiración sería muy difícil, ¿no? Sería muy raro poderla tener. Entonces tenemos que estar listos hacia cualquier complicación, incluso una fístula tráqueo-inominada, que todos nosotros le tememos. Si alguna vez les ha tocado ver alguna, pues es algo muy triste y fatal, ¿no? La luz, de favor. Ya, claro. Ok. Vamos a ver en estos resultados de metaanálisis que aquí tenemos qué son las ventajas y las grandes desventajas que se pudieron analizar aquí.
Una de ellas, aquí arriba, dice sobre sangrado posoperatorio. Una de las grandes diferencias, porque ustedes sabrán que cuando analizamos con razón de momios, encontramos, cuando tenemos estos análisis, que bueno, no hay una diferencia real entre un resultado a favor y en contra de otro. Muchas gracias. Aquí vemos de este lado la traqueostomía percutánea y otro lado una traqueostomía estándar, una traqueostomía abierta. Y donde sí podemos encontrar diferencias son en la cantidad de sangrado, pero mayor. Sangrado mayor es un sangrado muy abundante que a veces nos lleva a los pacientes a regresarlos a quirófano, por ejemplo, o revisar una de las incisiones. Podemos ver que en eso sí tenemos una gran diferencia estadísticamente significativa, que una traqueostomía percutánea reduce un sangrado mayor. ¿Qué otra cosa podemos encontrar de diferencia? Bueno, en dificultades técnicas, esto es importante. Una traqueostomía percutánea no es un procedimiento muy fácil de hacer. Es un procedimiento que, conociendo la vía aérea, lo podemos hacer muy fácil, y ahorita quiero que todos ustedes lo hagan. Pero es un procedimiento que tenemos que conocer la vía aérea, tenemos que saber palpar, saber cuál es el cricoides. ¿A cuántos de ustedes no les han llegado a gente que hace traqueostomías incluso abiertas y les ponen el traqueostoma entre el cricoides y el tiroides, ¿no? En la membrana cricotiroidea, o incluso llegan a cortar el tiroides, ¿no? Entonces, técnicamente, este sí es un resultado que nos arroja hacia que tenga más dificultades técnicas una traqueostomía percutánea para una persona que jamás ha realizado traqueostomía. Es mucho más fácil tal vez tener a un paciente acostado, relajado, que ya esté en un quirófano, y hacer un procedimiento abierto paso por paso, que tener que entender la anatomía, o sea, desde un inicio, y poder hacer este procedimiento. Ahora, recordemos que aquí estamos hablando de todos los tipos de traqueostomía percutánea, los de 1, 2, 3 dilataciones, los del tornillo, incluso que yo cuando lo vi también se me hizo técnicamente muy difícil. Yo seleccioné, como tuve la oportunidad de buscar varias técnicas, seleccioné cuál era el mejor de ellos, y ese fue el que empecé a utilizar. Otro resultado muy importante es la inflamación del estómago. Y en la inflamación del estómago, que nos hace ver cómo podemos cuidar mejor este estómago, tenemos también una diferencia muy significativa hacia que tenemos menos inflamación y menos infección. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta que esto es solo por dilatación, no creamos falsas vías. No creamos que de repente, incluso si el paciente se decanula, pues en terapia lo están moviendo y se sale la cánula, no hay para otro lugar para donde pueda llegar, más que al volver a meter ahí definitivamente va a entrar a la tráquea. Eso es una gran ventaja, y al estar cerrado hay menos inflamación y menos infección. Otra diferencia de la cual importa mucho hablar, ligado a lo mismo, es exactamente la infección. Ahora, el sangrado mayor, como ya les había comentado, es mucho menor en este tipo de técnicas. Y por último, es que se me regresó todo. Ya lo ven. Ok. En la discusión, ¿cuáles son los grandes parámetros que podemos ver hacia favor y tal vez en contra de esto, o cosas que nosotros tenemos que mejorar? La traqueostomía percutánea es más rápida, tiene un mayor, a diferencia de una técnica abierta que el tiempo quirúrgico es mucho mayor. Ustedes se van a dar cuenta que una vez que ya tienen montado al paciente, que ya están listos, este es un procedimiento de menos de 30 segundos, ¿no? Desde que hacen una punción, empiezan la primera dilatación y después lo colocan. Entonces, por eso es que podemos tener a un paciente muy fácil en una apnea de 30 segundos o con una ventilación con mascarilla laringia por esta cantidad de tiempo. Número 2, hay menos inflamación del estómago, menor sangrado masivo, menor infección del estómago, y puede tener mayores dificultades técnicas si es que no lo sabemos hacer adecuadamente. Y como les comento, cuando hay una dificultad técnica, nosotros somos los ideales porque somos los que podemos abrir un cuello y saber controlar perfectamente este procedimiento. Entonces, prácticamente hoy hemos mudado a todas nuestras traqueostomías que son posibles hacerlas percutáneas, porque consideramos, uno, que al no llevar al paciente a quirófano, le ahorramos mucho dinero a la institución, ya que el paciente permanece menos días en terapia intensiva. Varios de nuestros pacientes que están en terapia solamente están esperando la traqueostomía para poderlos llevar a piso, poderlos manejar en otro lugar que sea mucho menos costoso para nuestra institución. Y algo que es muy importante es que no encontró ninguna diferencia en la mortalidad en estas, ni en estas otras cosas que vemos aquí, como enfisema subcutáneo, neumotórax, de saturación, que siempre son algunas de las cosas. Bueno, si yo estoy perforando, no me iré al esófago, no voy a hacer una falsa vía. Afortunadamente en eso es muy difícil de hacer. En la discusión, y algo que es importante, es que la estenosis traqueal o subglótica, que en un inicio se asoció mucho
a la técnica de traqueostomía percutánea, ya se vio que no hay realmente ninguna diferencia significativa. ¿Qué pasó? Si uno no sabe tocar el cuello, fácilmente puede meter la traqueostomía percutánea en el espacio subglótico, o sea, entre el cricoides y el tiroides. Recordemos siempre que vamos a tocar el cuello del paciente, como ustedes siempre lo hacen, miden hacia la horquilla esternal, algunos dicen que son 2 dedos, realmente no cambian las indicaciones, como tampoco cambian los parámetros. Aunque estas técnicas son de mucho menos sangrado, no es que vamos a meter a los pacientes sin plaquetas o con INR súper prolongados, no. Somos muy respetuosos de las condiciones generales del paciente, porque nos queremos confiar. A veces no vemos 1 o 2 gotas de sangre y decimos, entonces lo podemos meter en cualquier situación. Esa no es la indicación, ¿sale? Ustedes saben las indicaciones para esta situación que es electiva. Se puede realizar la técnica de traqueostomía percutánea más rápido y reducir la inflamación de la infección del estómago, pero se asocian con mayores dificultades técnicas cuando se comparan con técnicas abiertas. La traqueostomía con múltiples dilataciones, que es otra de las técnicas que hay, que son a diferentes dilatadores, son muy problemáticas, pero si las comparamos igual en situaciones con las de un solo paso o las que ustedes puedan ir utilizando, la idea es que ustedes migren a este procedimiento porque no nos ofrece afortunadamente ningún riesgo extra sobre nuestro paciente. El costo promedio de UCI, el que tenemos calculado en Estados Unidos, es altísimo, ¿no? El primer día con ventilación mecánica estamos hablando de 10,000, casi $800, $10,800, y después va disminuyendo, pero nosotros justamente una de las implicaciones que ya hemos logrado comprobar es que sí se reducen nuestros gastos hospitalarios, aunque en ese momento digamos que tenemos que comprar un set de traqueostomía, pero estamos ahorrándonos en todos los días de hospitalización. Vamos a ver las diferentes técnicas y vamos a hablar justamente de tres en el manejo integral de la vía aérea, de 3 pasos muy importantes. Y vamos directamente a practicar. ¿Cuáles son las 3 cosas que vamos a hacer? Número 1, les quiero enseñar la técnica de traqueostomía percutánea paso a paso. Después les vamos a enseñar una técnica de intubación con videolaringoscopio, que es realmente hoy por hoy la mejor técnica para intubar. No lesionamos las cuerdas, estamos viendo por dónde estamos pasando. Nuestros anestesiólogos les exigimos cada vez más tener de esto. En nuestro hospital, por ejemplo, yo trabajo en el 20 de noviembre. Si ya pueden encender las luces, por favor. En el hospital 20 de noviembre tenemos un videolaringoscopio y las 12 salas ya se lo están peleando, todas las gentes están ahí intubando uno tras otro. Es las mejores técnicas que podemos tener. Y por último, la intubación con broncoscopio. Vamos a ver un broncoscopio que tiene toda la facilidad de poderse hacer procedimientos, inyecciones, de poderse hacer intubaciones por vía aérea, que además es de desecho. Ustedes saben que los broncoscopios lo que tienen es que son carísimos. ¿Y saben cuál es la complicación más reportada en la traqueostomía percutánea cuando se usa broncoscopio? Es la lesión del broncoscopio. O sea, que al pasar uno pueda llegar y con la aguja perforar el broncoscopio. Entonces, de hecho, esa técnica de traqueostomía percutánea está diseñada para hacerse sin broncoscopía. Ustedes la pueden hacer solamente con la palpación. Si lo hacen asistido de broncoscopía, ahorita les voy a explicar de qué se trata, y cuando lo hacemos al principio es muy útil porque te da esa confianza de saber que estás justamente, por ejemplo, en línea media. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar mostrando aquí esta situación del broncoscopio, a ver si pueden traer la cámara hasta acá. Y la idea es que lo voy a enseñar. Vamos a enseñar la intubación con videolaringoscopio y vamos a enseñar el del broncoscopio, y en ese momento ya empezamos a pasar todos ustedes, por favor, para que vayan haciendo las diferentes técnicas. Nosotros les vamos a estar ayudando y resolviendo dudas directamente de este lado. Son muchos más de los 20 que esperábamos el día de hoy, eso nos alegra mucho, pero también va a hacer que nos esforcemos, muchachos. ¿Okay? Entonces, ayúdenme tantito con el micrófono para poderlo hacer mucho más dinámico. Miren, es muy importante, entonces, vamos a colocar a nuestro paciente como siempre, ¿no? A la derecha. Nosotros nos colocamos a la derecha de nosotros. Iban a conseguir una valier, ¿sí lo consiguieron los de audio? Entonces, muy bien. A ver, vamos a enfocar aquí con la cámara
por favor, cuáles son todo lo que trae un set. Cuando uno adquiere un set o le pide un set al hospital donde ustedes trabajen, comúnmente viene así, viene cerrado y trae todo lo que viene en la imagen de aquí atrás, que nosotros ya lo sacamos aquí para que sea mucho más fácil de verlo. Además de lo que viene aquí, lo único que podrían llegar a necesitar es una sutura, si es que son de esas personas que suturan las cánulas a la piel de los pacientes. Si no, no necesitan absolutamente nada más, está completo. Entonces se divide en diferentes pasos, si lo podemos enfocar aquí, exacto. Viene con un bisturí, viene con una jeringa y con un punzocat color naranja, que ese es el ideal para hacer este procedimiento. Después viene con una guía, ese es el siguiente paso, un primer dilatador y después un segundo dilatador y terminamos con el colocador de la cánula. Estos son los elementos de dilatación que vamos a utilizar. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Muy importante, entonces recuerden anatómicamente, aunque ustedes quieran medir esos dos dedos, siempre van a colocar al paciente en posición con su rocier. Muy importante esta posición, siempre. Y si tienen duda y tienen que palpar la tráquea, nosotros indicamos que se tiene que sentir algo de la tráquea. Aún en los pacientes más obesos se debe de palpar esa tráquea, si no, no se animen realmente a hacerlo si no están seguros de que están pudiendo tener su tráquea entre estos dos dedos. Es muy importante estos dos dedos porque nos van a mantener la tráquea en el centro mientras hacemos el procedimiento. ¿Se ve ahí? No. Aquí lo voy a hacer. Donde yo haya marcado, donde yo vaya a marcar para hacer mi incisión, ahí voy a colocar mi dedo. Voy a colocar mi dedo índice y ese es el lugar donde yo voy a hacer la traqueostomía, ¿no? Entonces, lo que siempre recomendamos es hacer una incisión con el bisturí en la piel, porque la piel es muy dura. La piel, a diferencia de sería lo que más nos costaría dilatar si lo queremos hacer solo por punción. Entonces, a veces nos da tiempo y lo que hacemos incluso es infiltramos un poquito aquí del lidoconep y todo, porque sería prácticamente la única cosa que sangraría. La incisión, ¿de qué tamaño va a ser? Únicamente del tamaño de nuestro tubo, ¿no? Aquí cabe perfectamente un tubo 7 o 8 de traqueostomía. Una vez ahí, yo voy a colocar mi dedo dentro de mi incisión y como cuando hacíamos gasometría, si ustedes lo recuerdan bien, cuando hacemos, tenemos que entrar de manera vertical. Siempre le ponemos aquí solución o le ponemos lidocaína, ¿no? Lo que ustedes, lidocaína simple por supuesto, y tenemos que entrar de manera vertical. Veanlo aquí como estamos entrando de manera vertical y vamos a empezar a atravesar. Yo con mi dedo, mi uña me está señalando el centro a donde yo voy a llegar, empiezo a avanzar. Cuando yo voy avanzando, vean cómo hago presión negativa, y eso que en estos maniquís pues, el espacio entre la tráquea y la piel es muy poquito, ya estoy succionando y no hasta que obtengo aire, ¿no? Entonces voy a seguir avanzando, avanzando, avanzando y ven cómo aquí ya obtengo aire. Este aire que estoy obteniendo, cuando obtengo aire no es donde voy a parar de introducir. Recuerden que la tráquea mide al menos 2 centímetros de longitud y si solamente ahí se detienen van a quedar, es muy fácil que se salgan. Entonces tienen otro centímetro para avanzar con toda tranquilidad. Pueden rectificar y ven cómo volvió a salir aire. Entonces yo estoy seguro que estoy en la tráquea. Inclino mi jeringa y voy a desplazar, sin sacar la aguja, voy a desplazar el punzocat naranja. De esta manera está el punzocat ahí colocado. Ustedes aquí pueden usar una técnica, hay algunos que recorren un poco el tubo orotraqueal hacia arriba. Yo prefiero cambiar el tubo orotraqueal y poner una mascarilla laringea, porque en ese momento yo ya tengo libre la vía aérea y por aquí está perfectamente con una mascarilla el anestesiólogo, el intensivista ventilando al paciente. En ningún momento debo de perder la vía aérea y por supuesto una punción pues no lo hace. Entonces esta guía es la que ya nos marcó nuestra entrada hacia la tráquea y vamos a usar la guía metálica, que es la que vemos aquí. La guía metálica está aquí metida, lo único que nosotros tenemos que hacer es abocarla y con nuestros dedos separar. Vean cómo separamos en esta zona y aquí empezamos a empujar nuestra guía. Si obtuviéramos cualquier tipo de resistencia, nosotros podemos jugar simplemente con mover un poquito nuestro punzocat hacia atrás o hacia un lado y ven cómo va pasando muy fácil, ¿no?
Tiene unas marcas blanquecinas, aquí ya pasamos la segunda. De lo único que se trata es de que la marca blanquecina quede dentro de la tráquea del paciente. Y aquí tiene dos, una de cada lado. Entonces la marca blanquecina ya está allá adentro. Una vez que tengo esta guía adentro, esto se va a quedar todo el procedimiento. Voy a sacar el resto, que es mi punzocat, voy a sacar el colocador y voy a hacer mi primera dilatación. Como solamente tenemos una punción con una aguja, realmente aquí no vamos a tener ni salida de aire, ni mucho menos de sangre. Este primer dilatador viene con unos anillos verticales, que para lo que sirven es para tomar con el índice y el pulgar y poder hacer unos giros. Y siempre la dirección de dilatación es hacia la mesa. No quieran hacer una angulación y hacerlo hacia abajo, así no es. Ya que tienen esta guía, esto lo va a dirigir todo hacia la tráquea. Una pregunta es, oye, si ya estoy punzando y estoy en el esófago, bueno, cuando uno está en el esófago, si uno llegara a estar, ya saben que el esófago está todo comprimido, no podemos tener el avance de la guía choca con todas las paredes. Esta guía avanza, entra y sale gracias a que la luz traqueal. Entonces vamos a dilatar siempre en dirección hacia la mesa, solito se va a dirigir hacia abajo en nuestro paciente. Una vez que llegamos a la piel, lo sacamos y ya tenemos la primera dilatación. Y en el segundo hacemos un montaje del dilatador que viene con una pequeña cánula de plástico para que no se meta nunca tejido entre la piel y el dilatador. Entonces esta es la forma en la que se mete. De aquí hacia acá se pone. Viene también el kit con un gel estéril, que es muy recomendable que siempre lo pongamos para que esto pueda dilatar muchísimo más fácil. Pero bueno, en este maniquí la verdad es que no va a haber mucho problema. Ahora, en este paso también hay que hacer, la dilatación es también directo hacia la mesa en sentido vertical. Vean cómo vamos a poner el dedo índice. El dedo índice me va a dar fuerza. No esperen que esta dilatación sea como mantequilla. Si ustedes cayeron entre dos anillos cuando hicieron la punción, se va a ir muy fácil. Pero si cayeron justo en el anillo cartilaginoso, esta dilatación va a requerir un poco de fuerza. Pero ustedes por eso es que van a aplicar la fuerza directamente hacia la mesa. Y solito esto se va a acomodar para dar la curvatura hacia abajo. ¿Hasta dónde? Hasta la línea que ya tiene marcada. Ustedes ven que el dilatador viene con una línea y hasta ahí es donde queremos llegar. Paso siguiente es retirar. Ya acabamos las dilataciones. Lo único que nos queda es colocar la cánula. Colocamos hasta aquí y hacemos el mismo movimiento hacia abajo en un solo movimiento. Aquí ya no va a haber nada de resistencia porque ya está todo dilatado. En este momento quitamos y sostenemos todo y así sacamos ya completamente. Ya desconectamos al paciente que estamos ventilando por acá arriba y lo conectamos directamente aquí abajo. Si ustedes lo hacen guiado por broncoscopía, como ahorita van a ver que se usa un broncoscopio, es exactamente lo mismo, solo que se deben de quedar a la altura de las cuerdas vocales hasta que vean que entra el pulso, y después de que entre el pulso ya todo es, no necesitan para nada la broncoscopía, ¿no? Es para que uno se quede tranquilo de que, sí lo estoy dejando en el segundo, en el tercer anillo traqueal, estoy en la línea media, pero esto. Actualmente ya no usamos el broncoscopio porque pues ya esta técnica, como les digo, ya se volvió muy fácil para nosotros. Entonces así es lo que vamos a hacer de traqueostomía percutánea, ¿sale? Ahora les vamos a explicar cómo se hace la intubación con videolaringoscopio. Por favor, fíjense en este modelo que tenemos acá. ¿Nos pueden dejar de todos modos el otro microscopio? Digo, micrófono. Bueno, ahorita vamos a ver la intubación con dos tipos de videolaringoscopios. Primero tenemos el King Vision, este ya tiene su camarita integrada. En este caso tenemos hojas número 3, que se usa en pacientes adultos, en tubos de calibre del 6 al 8.5. Tenemos el que ya tiene el canal de trabajo y el que no tiene canal de trabajo. Este tipo de intubación nos ayuda en pacientes en donde ya tenemos una vía aérea difícil anticipada, pacientes con inmovilización cervical, por ejemplo. La ventaja es que nosotros podemos usar también en pacientes obesos, ¿sí?
en pacientes que tienen el pecho muy alto, por ejemplo. Y que nosotros en este caso pues podemos ver perfectamente bien las cuerdas vocales cuando tenemos también lesiones ahí en las cuerdas vocales obstructivas, pero la ventaja es que no tenemos que movilizar mucho al paciente. Entonces, lo que hacemos aquí es siempre quedarnos hacia la base de la lengua, o sea, no tenemos que acercarnos tanto. Para poder nosotros dirigir nuestro tubo, podemos moverlo a la derecha, a la izquierda, como vemos aquí, ¿sí? Para nosotros poder ver perfectamente cuando estamos introduciendo el tubo. ¿Qué pasa, por ejemplo? Vamos a sacarlo. Si nosotros nos acercamos de más, ¿no? Que decimos, bueno, pues lo quiero ver más de cerca. Si nosotros nos queremos acercar más, pues a la hora de meter el tubo vamos a estar chocando hacia la epiglotis, ¿sí? Entonces aquí lo único que hacemos es, ahí chocamos, quedarnos más hacia arriba para que nosotros podamos. Entonces ya dijimos, en pacientes con collarín, en pacientes obesos, en pacientes con el tórax alto, por ejemplo, si nosotros no podemos hacer esta maniobra por el tórax, también se puede hacer en dos pasos. Primero lo metemos de ladito y ya cuando estamos en posición ya lo conectamos hacia la camarita, ¿sí? Esta es otra de las ventajas, es el tamaño. Nosotros podemos usarlo, mide 18 milímetros, podemos usarlos en pacientes que tienen la apertura oral limitada, por ejemplo. Este es de 13 milímetros. Este también se puede usar cuando nosotros queremos hacer, por ejemplo, intubaciones nasales, ¿no? Okay. Y también tenemos los otros que son los AirTrack. Estos vienen en 4 tamaños: hay neonatal, hay pediátrico, chico, mediano, para tubos desde 2.5 y después este que es con tubos de 8.5. Estos sí son desechables. En el caso del King Vision solo las hojas son desechables. Estos se conectan a un adaptador que se conecta al celular. Hay una aplicación que se llama AirTrack Móvil, que es la que vamos a utilizar para hacerlo. Estos duran más o menos 40 minutos, ¿sí? De luz continua, tienen antiempañante, y estos, el King Vision, funciona con 3 pilas AAA. ¿Okay? Perfecto. ¿Se oye? ¿Se escucha? Sí. Muy bien. De hecho, nosotros, por ejemplo, como laringólogos, cuando hacemos estos procedimientos, no sé si ya les ha pasado que el anestesiólogo se lleva la lesión, ¿no? Están intubando y pues, de repente, ¿qué pasó? Ya, ¿qué es tú? El pólipo, cualquier lesión que tú ibas a operar, ya no está. Entonces, gracias a este tipo de instrumental, ya se ve la lesión, entonces uno puede dirigir perfectamente el tubo y no lesionarla. Y otra cosa que van a hacer la práctica acá es la intubación transnasal, ¿no? Cuando necesiten hacer una intubación, tienen también las hojas que no tienen el canal de trabajo y van a ver cómo lo podemos hacer de forma transnasal. Muchas gracias a la doctora Natalia. Y por último, el doctor Roberto Gutiérrez nos va a enseñar la utilización de broncoscopio, que es un broncoscopio desechable para hacer una intubación, ¿no? Una intubación oro o nasotraqueal. ¿Va a ser oro o nasotraqueal? Podemos ver los dos. Okay, muy bien. Bueno, como dijo la doctora, la intubación con la mascarilla para utilización debido a laringoscopios, necesitamos nosotros que el paciente tenga una apertura oral mínimo de 4 centímetros. ¿Y cuántas ocasiones no nos encontramos con pacientes que tienen limitación oral, ya sea por un tumor de la cavidad oral, de la cavidad nasal, o que tengan algún absceso de cuello? En estas ocasiones, lo ideal es valorar al paciente para ver cuáles son las indicaciones de cada utilización de intubación. Por ejemplo, si se hace una intubación a un paciente con un trismus que tiene una tumoración oral, que nosotros vamos a hacer resolución en ese momento de la lesión y sabemos que no va a tener edema de la vía aérea, podemos hacer una intubación con un broncoscopio para que así la vía aérea no sea afectada haciendo una traqueostomía y ya dejamos la vía aérea libre. Pero si tenemos un paciente que tiene un trismus con un absceso de cuello que
sabemos que hacemos una manipulación bastante agresiva de la vía aérea y va a quedar con edema, bueno, ahí lo mejor es quedar con una traqueostomía para que no vaya a tener problemas. ¿Okay? Ahora, sabiendo las indicaciones de cuál va a ser una intubación con un broncoscopio, tenemos, como ya dijo el doctor Matsuharu, este es un broncoscopio de intubación. Se supone que es desechable, de un solo uso, pero la verdad es de que muchas veces los utilizamos varias veces, debido a los costos. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la ventaja de este broncoscopio? Que la verdad son broncoscopios económicos que los podemos utilizar en situaciones ambulatorias, por ejemplo, en una intubación difícil, en una sala de urgencias. Y otra cuestión, que podemos intubar hasta con un tubo número 6. O sea, un tubo bastante grande que no nos va a dar problemas para poder intubar a nuestro paciente y ventilación de manera adecuada. ¿Okay? Entonces, lo que necesitamos tener aquí es, como ya vieron, se le pone también lubricación hacia el broncoscopio para que no tenga problemas al colocar el tubo, y también hacia la cánula para que se deslice de manera adecuada. Entonces, vamos a colocarlo. Vean cómo es un broncoscopio como normalmente lo utilizamos. Gira nada más hacia arriba y hacia abajo, los movimientos laterales lo hacemos con la mano, y vamos a colocar el tubo de tal manera que nos quede la angulación hacia adelante para que no tengan problemas al estarlo pasando. Entonces, lo colocamos, lo vamos desplazando, y este es un tubo 6 que pasa sin mayor problema. Y hasta arriba del broncoscopio tiene una parte donde el conector se va a quedar ahí fijo para que no se nos esté deslizando hacia abajo. ¿Okay? Entonces ya nos ponemos en la posición adecuada de poder hacer esto. Otra situación importante es que este paciente nosotros lo podemos colocar ya sea en sedestación, o si hay alguna tumoración que nos impida hacer una adecuada valoración de la vía aérea, por ejemplo, tumor de oronasal o de cavidad oral, podemos hacer una intubación con el paciente sentado. Pero parte importante de esto es la anestesia. Tenemos que poner anestesia nasal, oral y también de la vía aérea. Se pueden utilizar varias técnicas. Se tiene que poner algodones con vasoconstrictor y con anestésico local. Después se tiene que poner en la cavidad oral, y también se puede hacer una anestesia de la vía aérea con punción transtraqueal, o también con anestesia de los nervios laríngeos superiores. Y otra parte importante es que este tiene un puerto para poder aspirar. Nosotros vamos a estar aspirando las secreciones que nos encontremos, y también se puede colocar también anestésico aquí mediante vía tópica. ¿Okay? Entonces, esta es la parte que es desechable. Viene con una parte que es la cámara, que esa no va a ser desechable, nada más compararemos solo el broncoscopio. Se prende, y de aquí, bueno, le damos tiempo al paciente que esté anestesia, platicamos qué es lo que vamos a realizar, todo el proceso se lo tenemos que explicar, porque parte de la anestesia de la vía aérea también es anestesia verbal. ¿Okay? Desafortunadamente en México es muy difícil, si no imposible, conseguir lidocaína al 4%. Lo que se puede hacer es lidocaína al 2% de manera simple, pero se duplica la cantidad. ¿Okay? Listo. Entonces, nos ponemos en posición del paciente. Esto sería paciente acostado. También se puede hacer con paciente sentado, y esto nos va a ayudar a que la lengua se desplace hacia adelante y no nos obstruye. ¿Okay? Podemos hacer intubaciones nasales, que es la que vamos a hacer ahorita, o también por la cavidad oral. Cuando es con la cavidad oral, se utiliza una cánula especial que se llama cánula de Williams, que es para intubación. Entonces, nos ponemos en posición y siempre comunicándonos con el paciente, ¿no? Hacemos la introducción del endoscopio, puede ser por el piso o por el cornete medio, septum, meato medio, y ahí vamos desplazando poco a poco. Ahí vemos la parte posterior de la cavidad oral. Podemos hacer también examinación en ese momento, y de ahí vamos colocando aquí anestesia tópica. Si antes no se pudo hacer una anestesia transtraqueal, aquí colocamos la anestesia y esperamos los segundos que sean necesarios para que el paciente esté bien anestesiado y sin problema.
Vamos deslizando poco a poco, como si fuéramos a hacer una valoración de la vía aérea normal. Pasamos los pliegues vocales y ahí ya tenemos la tráquea. Esos son los anillos traqueales. Tenemos que estar completamente seguros que es la tráquea y que pasamos un poco la subglotis. ¿Para qué? Para hacer un movimiento del tubo hacia afuera, no vayamos a hacer una extubación. ¿Okay? En este momento nos apoyamos a deslizar el tubo. Va a haber un poquito de resistencia. Igual no debe de haber mayor problema. El paciente puede estar despierto sin problema para que él esté ventilando. ¿Y cuándo es cuando vamos a detener la introducción del tubo? Hasta que lo veamos y estemos totalmente seguros de que ya pasó los pliegues vocales y que no va a haber una extubación. ¿Okay? Bien, ahí ya vemos la punta del tubo. Ahí estamos seguros de que ya pasamos los pliegues vocales, la subglotis y estamos en tráquea. A veces los anestesiólogos tienen sus mediciones, no están seguros si está en carina o no, podemos pasar y vemos que la carina está allá abajo, entonces no tenemos una ventilación selectiva. Sabemos que estamos de manera adecuada y ya de ahí podemos retirar el endoscopio y ya el anestesiólogo en ese momento puede pasar todos los medicamentos para que el paciente ya esté bajo anestesia general. ¿Okay? La intubación por cavidad oral, la verdad es que es bastante similar. Lo único que hay una diferencia aquí es que se utiliza una cánula especial que se llama una cánula de Williams, que es para intubación. Ahorita no contamos con ella, pero sería más o menos una cánula que tiene una apertura en la parte inferior que nos desplaza la lengua. ¿Okay? Aquí igual, entramos por línea media, nos ubicamos bien, vemos dónde está ahí nuestra úvula. Vamos avanzando un poquito, igual aquí podremos pasar un poquito de anestesia. Nos dirigimos hacia la vía aérea como si hiciéramos una valoración normal, una traqueoscopía. Pasamos, igual, estamos ahí ya a vía aérea. Hacemos, vean los movimientos, son hacia los lados también para tratar de quedar más o menos al centro, la tráquea. ¿Okay? Y en estos momentos nos ayudamos igual para deslizar nuestra cánula. Debido a que la angulación es un poquito más que si fuera una intubación nasal, hay un poco más de resistencia. Entonces nos podemos ayudar con una cánula o anillos unas pinzas de McGill para deslizar nuestro tubo, que es lo que utilizan normalmente anestesiólogos para tomar los tubos. ¿Okay? Vean cómo ya pasamos ahí, está intubado bien, tráquea está ahí, estamos muy cerca, podemos retirar un poquito para quedar en tráquea sin ventilación selectiva, ahí está, y ya retiramos. Hay que tener en cuenta que esto se hace con paciente totalmente despierto. ¿Por qué? Porque nos da la ventaja de que está respirando por él y no tenemos una pérdida de la vía aérea. Si nosotros hacemos una sedación, puede ser que el paciente se deprima y perdamos la vía. Entonces esto se hace solamente con anestesia local. Algunas ocasiones se puede colocar dexmetomedina para poder tener el paciente un poquito más tranquilo, pero sin hacer una sedación para perder la vía aérea. ¿Okay? Entonces más o menos esto es como se debe de hacer una intubación con broncoscopio y ahorita vamos a practicar. Sí, perfecto. Lo que dijo el doctor de la cánula Williams es importante porque nos mantiene la boca abierta, ¿no? Evita que el paciente muerda con un broncoscopio. Aquí tenemos dos cosas importantes. ¿Cómo es la Williams? Es como una Guedel, pero si ustedes ven que la Guedel viene como recta en la boca y después de aquí hace una curvatura hacia arriba y hacia abajo. Desgraciadamente el broncoscopio no puede hacer esta curvatura. Lo que es la Williams es que nada más viene así y hacia abajo. Si ustedes no tienen la Guedel y está un paciente, por ejemplo, ya relajado, ustedes pueden nada más jalar la lengua y hacer una maniobra de protrusión, ¿no?, de la mandíbula, y con eso tienen acceso perfecto a la vía aérea, ¿no? Entonces el paciente ya no mordería. Y número dos, no hagan esto nunca con su nasofibrolaringoscopio que tanto aman y que tanto dinero les costó, porque al paso del tubo, ahí les va a tronar las fibras. Entonces, estos broncoscopios de intubación, de hecho son broncoscopios de intubación que son más rígidos, están hechos para justo aguantar esta fricción en el movimiento. Entonces, aunque parezca una buena idea, no lo hagan, de verdad, se terminan rompiendo dentro muy poquito.
Entonces, para organizarnos, vamos a empezar a hacer las prácticas directamente aquí. Si quieren, empezamos por la primera fila. Vayan pasando directamente para acá, los de la primera fila, después la segunda, tercera, para no tenerlos directamente esperando tanto. Nada más llevamos media hora, así que tenemos tiempo para que todo el mundo pueda pasar. Si gustan, venir aquí adelante y que empezamos a practicar. Aquí caben 2 personas, que aquí toman un par de guantes.